¿Qué tal? Vamos a continuar con la exploración física básica del miembro inferior, que consistirá en pelvis, cadera, rodilla y finalmente tobillo. En cuanto a la pelvis, procederemos a la palpación muy cuidadosa de las espinas ilíacas anterosuperiores para valorar la existencia o no de una inestabilidad. Comprobaremos si hay asimetría de los miembros inferiores, así como la posición de las mismas. Habrá que valorar la piel en caso de poder ver fracturas externas, presencia de sangre, equimosis o derrames, y completar con una palpación de los pulsos distales y una exploración neurológica. En cuanto a la cadera, la localización más característica del dolor de cadera es la región inguinal, aunque también puede encontrarse en la cara externa de la cadera o de la cara externa de la cadera hacia la rodilla. Debe realizarse una exploración física clínica ordenada. En primer lugar, la deambulación del paciente. Pedimos al paciente que camine y vemos si hay claudicación, acortamiento o marcha antiálgica con pasos cortos debido al dolor. Valoraremos si necesita de apoyo, de ayuda para caminar. Valoraremos a su vez si hay dismetrías o si hay contracturas en flexión. Arcos de movilidad con el paciente en la camilla. Paciente en camilla, en decúbito supino, mirando hacia arriba. Realizaremos flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción y abducción. Pasaremos después a la palpación. Lo primero, descartar la presencia de una hernia inguinal, aumentando la presión intraabdominal en bipedestación del paciente y posteriormente otra vez en decúbito. Realizaremos la prueba de Favere o maniobra del 4 invertido con flexión, abducción y rotación externa forzada de la cadera. Esto llegando a desencadenar dolor. Posteriormente la prueba de Erichsen, que es la compresión de ambas acroiliacas, que la hemos realizado en la exploración de la pelvis. Y por último la palpación del trocánter mayor para poder descartar una trocanteritis. Pasaremos a valorar el balance articular de la rodilla de nuestro paciente. En primer lugar, le pediremos una extensión, que haga la extensión máxima completa que él pueda. Es decir, valoraremos si el paciente es capaz de llevar su hueco popliteo, su fosa poplitea, hasta contactar con la camilla. Después, pediremos una flexión de la misma. Podemos, por ejemplo, encontrarnos un paciente que nos diga que no pueda flexionar porque, por ejemplo, tenga un derrame articular. Los traumatólogos siempre insisten en que el punto de corte para valorar si a una rodilla con derrame articular hay que hacerle una extracción de ese derrame son los 90 grados. Si nuestro paciente puede llegar a doblar hasta 90, el riesgo de esa extracción es mayor que el beneficio que podremos obtener. Bien, hemos visto la extensión, la flexión y ahora vamos a pasar a palpar. Palparemos rebordes óseos, palparemos el polo superior e inferior de la rótula, la interlínea interna, externa, el tendón rotuliano, ¿vale? Y pasaremos a hacer una serie de maniobras. En primer lugar, realizaremos el Zollen. Zollen consiste en dejar sujeta con los dedos índice y pulgar la rótula por el polo superior hacia distal. La mantenemos fija y decimos a nuestro paciente que contraiga el cuádriceps. Si duele, implica una afectación fémoro-patelar. Segundo, después del Zollen, realizaremos la maniobra del cepillo. Deslizaremos la rótula en sentido vertical y horizontal. Si duele es positivo. En tercer lugar, el peloteo, signo del peloteo. Haremos presión sobre la rótula hacia arriba y hacia abajo y si se produce un desplazamiento de la rótula podría significar que nuestro paciente tiene un derrame articular, signo del peloteo positivo. Después valoraremos los signos meniscales, menisco interno y externo. Para ello flexionaremos la rodilla de nuestro paciente y la regla mnemotécnica del talón siempre señala la lesión. Llevaremos el talón
de nuestro paciente hacia el interior. Si desencadena dolor, ¿vale?, estamos teniendo una patología del menisco interno. Si llevamos el talón hacia el exterior, estaremos teniendo una lesión o patología del menisco externo, ¿vale? Después de ver las maniobras meniscales, veremos los ligamentos colaterales, realizando un varo y valgo forzado, ¿vale?, y viendo si se desencadena un bostezo en la articulación de la rodilla. Hemos visto los meniscos, hemos visto los colaterales y ahora vamos a ver los ligamentos cruzados con el cajón anterior y posterior. Flexionaremos la rodilla de nuestro paciente a 70-90 grados más o menos, que es donde la lesión suele ser más típica. Y nos sentaremos y bloquearemos la pierna del paciente sentándonos sobre el antepié de nuestro paciente. Realizaremos desplazamiento anterior y posterior de la tibia, ¿vale? Veremos si eso es doloroso. Después, para diferenciar si lo que le duele a nuestro paciente es un menisco o es un ligamento cruzado, realizaremos el test de Apley, que es poner a nuestro paciente en decúbito prono hacia abajo en la camilla, doblando, flexionando la rodilla a 90 grados. Haremos una rotación continua de nuestra tibia, de la tibia del paciente, presionando hacia la camilla. Si le produce dolor, es un menisco, pero si no produce dolor y el dolor se desencadena en vez de cuando presionamos hacia la camilla, hacia nosotros, haciendo una tracción, llevándonos la tibia hacia nuestra posición, será un ligamento cruzado. Por tanto, estas serían las maniobras más importantes. Luego no se nos puede olvidar, cuando el paciente ya está boca abajo, en decúbito prono, palpar un poquito mejor el hueco popliteo, la fosa popltea, en búsqueda, por ejemplo, de quistes de Baker. Y estas serían las partes más importantes de la exploración de una rodilla. Bien, para la exploración de un tobillo lo primero que debemos hacer es una inspección visual del mismo. Deberemos ver si está con hematomas, con heridas abiertas, con heridas cerradas, si tenemos cicatrices. Tenemos que palpar a continuación, ver si está frío, ver si tiene pulsos distales, valorar la sensibilidad del mismo. Y después tendremos que ir a la palpación de las eminencias óseas, ver si se produce dolor o crepitación cuando lo realicemos. Palparemos los últimos 6 centímetros del maleolo externo y los últimos 6 centímetros del maleolo interno. Después palparemos la base del quinto meta. No nos debemos olvidar nunca de la base del quinto meta. Palparemos el antepié, ¿vale?, a ver si algún punto tenemos dolor en él. Palparemos también el calcáneo, porque pacientes que tienen caídas de gran altura puede tener asociada y caen de pie y está asociada la fractura del calcáneo con alguna vértebra, ¿vale? Por tanto, no debemos olvidarnos de este punto. Entonces, una vez que hemos palpado las eminencias óseas, pasaremos a palpar los ligamentos. El complejo que más frecuentemente se ve afectado es el complejo ligamentario externo. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es que se realice un esguince con la inversión forzada del tobillo, ¿vale? Pero antes de palpar los ligamentos, veremos qué es lo que más le duele a nuestro paciente, si la inversión forzada, la eversión forzada, la flexión dorsal o la flexión plantar, ¿vale? Pasamos ahora a los ligamentos. Ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo astragalino posterior, ligamento peroneo calcáneo, ¿vale? Por tanto, inspección ocular, palpación, movilidad, ver qué arcos de movimiento son los más dolorosos y no olvidarnos de si está frío, de si hay alteraciones vasculonerviosas, de los pulsos pedios y de la sensibilidad.